Amados hermanos, reciban saludos cordiales. Estamos de regreso hoy con el programa cristiano que hace apologética, defensa de la fe. Les saluda un siervo inútil, el hermano Gregorio Sonco, desde la Congregación Estudio Bíblico Parucía. El día de hoy tenemos un programa importante, un programa especial, porque tenemos un invitado. Con nosotros está ya en el programa el hermano Aníbal Aguilar, y quiero pedir que ya él pueda presentarse y mandar los saludos a toda la audiencia. Hermano, bienvenido, sus saludos a la audiencia. Hermano Pastor Gregorio, para mí es una bendición, un privilegio poder servir a su iglesia y a todos los hermanos cristianos en la ciudad del Alto. Digo que es un privilegio porque pues el honor es para nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como simples siervos de Él estamos para poder servir a la iglesia y a toda la población alteña. El tema que hoy nos convoca es un tema muy importante. Hermanos que están sintonizando el programa, les rogamos que puedan buscar una Biblia y un cuaderno de notas para poder recabar todo lo que hoy se va a compartir, tomando nota, apuntando. Estaremos compartiendo un tema que en este tiempo está fuertemente tomando terreno en el campo cristiano, y a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos preocupa porque nosotros nos sujetamos a la autoridad infalible que es la Escritura, la palabra de Dios. Y para esto vamos a comenzar a leer unos pasajes que están en el primer libro de la Biblia, el libro de los orígenes, Génesis. Hermano, vamos a leer entonces Génesis capítulo 1, la creación del hombre, el verso 26 y 27, ¿verdad? Correcto. Adelante, ¿qué dice el texto? Bien, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto que acabamos de oír no es una alegoría, no es una fábula, es una verdad bíblica en el cual encontramos el origen del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la familia. Por eso Génesis se llama el libro de los orígenes. Hoy en la actualidad vemos que todo esto está siendo atacado como nunca antes. Estamos viendo que conceptos, filosofías, ideologías están saliendo para atacar, socavar, les repito, la familia, el matrimonio, la crianza de hijos, la feminidad, la masculinidad, la maternidad. Con todo esto me voy a anunciar el tema que vamos a tratar hoy, la famosa ideología de género, que en muchos países fuera de nuestro estado plurinacional ya ha recibido aceptación desde los gobiernos. Pero lo que nos toca a nosotros es ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Hermano Aníbal, tal vez podríamos comentar antes de entrar de lleno a la ideología de género. Génesis, ¿qué nos dice? ¿Que Dios creó al varón? ¿Que Dios creó a la mujer? ¿Esto es cierto? Hermano, no solo por que nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios no tiene error y realmente ha sido plenamente inspirada por Dios, ¿no? Ustedes que proclaman la defensa de la fe a través de este programa tan interesante, pues justamente nosotros creemos seria y aún científicamente, porque la ciencia simplemente confirma la creación y los designios de Dios. Desde ese punto de vista, estos dos versos que acabamos de leer nos están manifestando un principio fundamental. Primero, el hecho de que Dios nos ha creado. Somos creados, diseñados de una manera increíble por parte de Dios, y además Dios nos creó con dos sexos con características especiales, a unos hombres y a otros mujeres, cuyo complemento, y luego vamos a ver un poco más adelante, permite el desarrollo de la familia, ¿no? Desde ese punto de vista, este es el meollo central del ataque de la llamada ideología de género, porque ellos parten de otra teoría desarrollada por Darwin y su primo John Galton, que plantearon dos aspectos totalmente errados. Darwin planteó de que en realidad el hombre no había sido creado por Dios, sino había evolucionado de especies inferiores, lo cual es absurdo, anticientífico y esencialmente antibíblico. Entonces lo que hoy vamos a compartir es
que realmente lo que la Biblia afirma en sus páginas está vigente para nuestro tiempo. No ha pasado la Biblia de moda, como algunos dirían, no ha pasado su palabra para una época, sino que es para todas las épocas, ¿verdad? Por supuesto, hermano. Primero porque la palabra misma nos va a mostrar que esta perversa ideología de género tiene una característica que estuvo presente en el libro de Génesis, qué interesante. y Gomorra. No es un tema de modernidad, porque lo que se trata es de causar una tremenda confusión, aún en el propio mundo cristiano. Se trata de confundir el tema, con lo cual indudablemente nosotros estamos de acuerdo que es la lucha contra la violencia contra la mujer, o problemas de discriminación. Se trata de mezclar y confundir como si en esencia el tema fuera de que en realidad no nos ha creado Dios, primero, sino segundo, el tema tiene que ver con, ellos creen que hay 54 variedades de género. En realidad que nosotros no hemos sido creados como varón, varón, ni mujer, mujer, la persona que ha sido creada por Dios como con esa condición, con ese sexo. Ellos dicen que no existen los sexos, que lo que existe es un constructo mental, ¿no?, que nosotros nos hacemos producto de la sociedad, de la familia, y por lo tanto adoptamos una idea de género, que nos identificamos como varones o como mujeres, lo cual va totalmente en contrario a la palabra de Dios. Aquí lo que hemos leído y lo que la ciencia misma ha demostrado, las sociedades psiquiatras de los Estados Unidos, las sociedades más importantes, el tribunal más importante de la Unión Europea ha determinado que el matrimonio de género o el matrimonio igualitario, como ahora se quiere llamar, entre personas del mismo sexo, indudablemente no tiene base ni aún científica. Desde ese punto de vista, si nosotros nos basamos en que Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer y los unió luego como una sola carne para buscar un complemento entre ambos y poder desarrollar una familia, la ideología de género lo que pretende es atacar esencialmente la idea de lo que ellos llaman el primer patriarca. Cuando hablan de dos términos, hablan de la despatriarcalización y dicen que el primer patriarca fue Dios. Entonces su ataque frontal es en contra de Dios, posteriormente en contra del hombre y la mujer, porque al atacar a un otro de manera separada y tratar de confundir, imagínate, hermano, ¿cómo se puede ocurrir una mente sana el plantear el tema de que hay 54 identidades de género? O sea, para la audiencia, un poquito explicando, la ideología de género en este tiempo está impulsando a recibir el pensamiento de que uno no nace varón, no nace mujer, ¿no? Sino que cuando tú creces, escoges qué es lo que quieres ser, ¿no? El género se te lo asigna. Dicen ellos que la familia influye en ti, que pues la sociedad te define, te hace definir un género, lo cual es un absurdo. Porque tú naces como varón. Y eso científicamente, biológicamente está demostrado. Bueno, los psiquiatras de Estados Unidos han emitido un documento y cuando tú hablas con cualquier médico o un biólogo, pues además que tiene bases científicas, indudablemente te dice que los cromosomas XX y XY determinan las características de cada uno de los sexos. Entonces, desde ese punto de vista, modificar aspectos que están en el diseño del código genético, porque algo maravilloso de la creación de Dios es el código genético. La información que tiene, ¿no? Exacto. ¿Quién escribió el código genético que permite que unos nazcan hombres y otras mujeres de tal manera que esto no puede ser alterado? Cuando hay ciertas alteraciones, como por ejemplo puede ser las personas que por un problema cromosómico llegan a tener, digamos, los médicos lo que hacen es definen cuál es la identidad y la característica fundamental a partir del análisis cromosómico y de las características biológicas y también psicológicas que determinan. Pero la ideología de género nos trata de confundir. Primero cree que somos animales evolucionados, siguiendo a Darwin y a John Galton, que él planteó además el tema de la eugenesia. La eugenesia fue un modelo aplicado por Hitler y un ataque muy fuerte contra judíos, cristianos, que llevó a la muerte de 20 millones de personas y que aplicó un aspecto que es contrario a todo principio bíblico y es creer que las personas que
poseen por características indígenas o cristianos o la gente que puede pensar de manera diferente al nazismo, fue no solo muerta en los campos de concentración, sino que además se aplicó lo que se llamó la pureza racial. Bueno, la limpieza étnica lo llamaban ellos, ¿no? La limpieza étnica, correcto. A partir de esos elementos, en los Estados Unidos empieza a surgir, y en el mundo europeo, una teoría que había que limpiar la pureza étnica, había que limpiar las razas. Y a partir de esto se empiezan a inventar la teoría que también estaba presente en la filosofía griega, en el hedonismo, en el concepto griego de la mente, que era la selección de los más fuertes. Hitler también planteaba eso, la selección del más fuerte. El pez grande se come al pez chico, ¿no? Ajá. Entonces, la ideología de género ha sido diseñada por los grandes banqueros, la masonería, los grupos que manejan, digamos, los movimientos satánicos a nivel mundial, global. Ajá. Estamos hablando de la élite mundial que tiene el control económico y el poder político. Ajá. Exacto. Bueno, una muy buena parte de ellos básicamente están muy metidos con lo que se llama la masonería, el rosacrucismo y todos los movimientos esotéricos, digamos, o gnósticos. Lo que ellos procuran es tratar de crear una situación global a nivel mundial en el cual se reduzca el tamaño de la población. Por lo tanto, la ideología de género ha sido diseñada, confeccionada por los institutos que ellos manejan. Muchos de ellos están en Inglaterra, como el Instituto Tavistock y otros, que plantean esencialmente que hay que tratar de demostrarle al hombre que no es un ser humano, es un animal evolucionado, pero que además que ni es hombre ni es mujer, sino todo lo contrario, ser andrógino, un ser que no tiene definido su sexo, y que por lo tanto esto llevaría a una situación en la cual la humanidad puede ser prescindida. ¿Por qué el ataque de estos grupos, digamos, masónicos, esotéricos, gnósticos, que son satánicos esencialmente? ¿Por qué atacan tan fuertemente al cristianismo? Esa es una buena pregunta, pero antes de continuar, yo quiero acotar aquí, complementando con un pasaje bíblico. El apóstol Pablo en la carta de Colosenses, el capítulo 2, verso 8, nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano que está mirando, hermana, dice la Biblia, cuidado, que nadie te venga a hablar, ¿no?, en el colegio o en tu trabajo o donde estudias, diciendo que puedes escoger qué es lo que tú quieres ser. ¿Quieres ser ahora, si eres mujer, ser varón, o siendo varón quieres ser mujer? Pablo dice que no está conforme a Cristo, sino conforme a este mundo, ¿no? Este mundo tiene sus filósofos, su moda, su pensamiento, y ellos están proponiendo a la sociedad de que uno no nace varón, sino que en el trayecto puedes escoger si quieres ser varón o si quieres ser mujer. Un ejemplo chiquitito voy a poner, es más o menos, tú entras a la universidad a estudiar una carrera, 2, 3 años, digamos derecho, y en el trayecto no te va bien, entonces cambias a otra carrera, medicina, digamos. Eso es básicamente lo que están planteando, pero eso contraviene al diseño original del ser humano. El ser humano está confeccionado desde adentro, desde sus células afuera, como varón, si nació varón, como mujer, si nació mujer. Y realmente esto hoy en día está ganando terreno, está ganando fuerte terreno, y nos pone en claro nuestro hermano Aníbal de que esto está auspiciado, promovido, impulsado por la élite mundial para reducir la población. O sea que la sociedad, si esto continúa de aquí a unos años, no va a ser de varón y mujer, va a ser de gente que no tiene una identidad sexual. Exacto. ¿No? Eso es lo que está viniéndose. Exacto, hermano. Yo quisiera leer Romanos, porque nosotros nos tenemos que basar en la Biblia, además de la evidencia científica que manejamos. En Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es el contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hay quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, Romanos nos hace ver, y también Génesis, podríamos ir al capítulo 18, pero por razón de tiempo quisiera ir al contexto, nos muestra que en realidad esto no es un hecho moderno. En realidad la llamada ideología de género está presente en Génesis capítulo 18 cuando habla de Sodoma y Gomorra. O sea, estamos hablando de esta manera de pensar, no es de este tiempo, es desde hace siglos atrás. Desde hace siglos. Bueno, el hecho concreto es que el momento mismo en que el diablo tentó a Eva, ¿no? Y le dijo, sabes que si tú comieras de este fruto podrías ser igual a Dios. Desde ese momento, o sea, de ahí viene todo el pensamiento gnóstico, de ahí viene todo el pensamiento, digamos, de toda esta gente que quiere promover este tipo de ideología, que en el fondo lo que quieren es plantear la reducción no solo del tamaño de la población, sino tratar de crear una sociedad que ellos llaman poshumana o transhumana. A ver, es decir, más allá de lo que es la característica humana. Y para ello necesitan refutar, según ellos, que no lo van a poder hacer, el principio bíblico del diseño inteligente, de la creación de Dios como varón y mujer. Al refutar ese aspecto, ellos ya no tendrían la barrera moral de decir, podemos prescindir de la humanidad. Claro. En otras palabras, quieren llevar a la humanidad a una etapa en el cual ya no es humano, por eso se llama posthumano, ¿no? Y realmente esto nos llama la atención. O sea que los niños que hoy tienen 7, 8, 9, 10 años, cuando tengan 40 años, van a vivir, si esto continúa así, una época que no se sabe si hay humanos, si hay varones, si hay mujeres. Este es realmente terrible, muy terrible, ¿no? Es terrorífico. Ahora, volviendo al tema, encontramos nosotros en la Biblia que el hombre por el pecado siempre quiere rebelarse contra Dios. Exacto. ¿No? Esa es su naturaleza, su inclinación pecaminosa. Pero en esa rebelión no solo manifiesta rebeldía, sino que también manifiesta el borrar los principios morales que la sociedad por siglos con ellos se han manejado. Entonces aquí estamos entrando a un campo. Si van a reducir la población mundial, la mejor herramienta es la ideología de género. Eso estoy entendiendo, ¿verdad? Exacto. Por varias razones. ¿Por qué? Uno de los teóricos conceptuales de la llamada ideología de género ha sido el señor Henry Kissinger. Henry Kissinger en el año 1974 plantea una teoría, elabora un documento que se llama Memorándum 200. Él se había inspirado obviamente en la teoría eugenésica de Hitler, se había inspirado en movimientos de una enfermera que organizó y lo que hoy se llama Planned Parenthood, que es la organización norteamericana más importante para promover el aborto. Todas esas organizaciones formaban parte de esta perversa ideología y antibíblica obviamente, que plantea el tema de que, por ejemplo, la población de color en los Estados Unidos, la población negrita y otros segmentos de población tenían que ser reducidos. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un reporte que tenía la intención de definir la política oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre controlar la población mundial. Fue llamado el Estudio Memorándum de Seguridad Nacional 200 o NSSN 200 y fue formulado en cooperación con la Agencia para Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la Agencia de Control de Inteligencia CIA. Uno de sus objetivos fue establecer una estrategia para reducir las poblaciones de países tercermundistas. Así, los Estados Unidos podría incrementar su acceso a sus recursos naturales, particularmente minerales y metales. Entre las conclusiones del NSSN 200 están
que ningún país ha reducido el crecimiento de su población sin recurrir al aborto. Los autores del reporte después identificaron 3 agencias no gubernamentales que financiarían la realización de la agenda de control poblacional del gobierno en los países seleccionados. Una de esas agencias era Planned Parenthood. Una de las tácticas especificadas en el Memorándum 200 es que retendríamos la ayuda alimentaria después de un desastre, si los países no aceptan la idea estadounidense del control de la natalidad. Esto ha pasado muchas veces en todo el mundo. Un ejemplo fue en el país sudamericano de Guayana, el cual fue golpeado por un huracán en 1997. Ellos habían rechazado el aborto y el control de natalidad por 12 años seguidos. Pero después de que el huracán golpeara Guayana en 1997, el Banco Mundial dijo: nosotros no les daremos ninguna ayuda hasta que legalicen el aborto y el control de natalidad. Y es exactamente lo que hicieron. He visto esto muchas veces en África, donde la sequía también los golpeó y las Naciones Unidas y los Estados Unidos negociaron no ayudarlos hasta que ellos acepten el control de natalidad. Yo mismo he estado en muchas partes de África y he visto clínicas médicas que están llenas de dispositivos de control natal, pero sin botiquines maternales de parto. No hay anestesia, ni siquiera vendajes ahí. Hay cajas y cajas de pastillas anticonceptivas y condones. Ahora, todo nuestro compromiso con el control de natalidad está incrementándose cada año. Nuestro compromiso con el auténtico desarrollo económico está cayendo. Así que vemos menos financiamiento para el agua potable, menos financiamiento para escuelas, vemos menos financiamiento para clínicas médicas. Otro ejemplo es Haití. Haití ha sido golpeada por huracanes en varias ocasiones, y los Estados Unidos y otros países los han saturado con control natal. En Haití ahora, el 90% de las mujeres, por lo menos, pueden tener acceso a cualquier tipo de control natal que quieran, financiado por el gobierno, pero menos del 20% de los haitianos tienen acceso a agua potable limpia. Ahora, tratando de imaginar que hay una catástrofe natural en un país como Canadá o Australia o Francia o Inglaterra, vamos ahí y les decimos que no vamos a ofrecerles ningún tipo de ayuda, a menos que acepten nuestra filosofía sobre control natal y poblacional. Eso sería indignante, pero ese es nuestro procedimiento operativo estándar. Cuando vamos a un país negro después de una catástrofe de cualquier tipo, una de las primeras cosas que hicimos fue darles control natal y anticoncepción. Entonces, Kissinger en este Memorándum 200 dice, hay un gran peligro para los Estados Unidos. O sea, él está teniendo la visión de estos grupos de poder, de la masonería y de los grupos, digamos que son estructuras de poder muy poderosas, banqueros a nivel de Estados Unidos y Europa. Entonces, él plantea y dice, no podemos dejar que la población mundial crezca. ¿Por qué? Porque los países donde hay la mayor tasa de crecimiento demográfico, es decir, nacen más guaguas, usando nuestros términos, resulta que esos países son además poseedores de materias primas estratégicas. Por lo tanto, dice, es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos reducir el tamaño de la población. Y plantea 3 argumentos que los desarrolla a través de la Comisión Trilateral, a través de fundaciones, como por ejemplo la de George Soros, la fundación de Mente Abierta, Open Mind Society. Y Kissinger plantea, primero, hay que promover el aborto. El aborto fue promovido en América Latina y a nivel mundial en los países que tenían mayores recursos naturales, Bolivia, Perú y varios otros países. Se promovió el aborto, hay una película incluso de un boliviano que es Jorge Sanginés Ucamao, donde se denuncia, ¿no?, que parte del Cuerpo de Paz venía y desarrollaba estas acciones. Pero ¿de dónde venía esa teoría? Era justamente de Henry Kissinger, que plantea, dice, hay que promover primero el aborto. Segundo, dice, hay que promover el espaciamiento de los matrimonios, que los jóvenes ya no quieran casarse. Y la tercera acción perversa que él ya planifica y la lleva a la práctica y la desarrolla es la llamada ideología de género. Wow, increíble. ¿Te das cuenta? Sí, increíble. Entonces, mira, el Alto, por ejemplo, que aún cristianos han batallado por la defensa de los recursos naturales el año 2003, uno de los temas estratégicos ha sido darnos cuenta de que, por ejemplo, el gas, un recurso estratégico para nuestro país, nos pertenecía. El solo hecho de sentirnos ciudadanos, seres humanos, con derecho al desarrollo, según el principio bíblico que hemos estudiado, nos hace pensar siempre en mejores perspectivas.
Pero en la ideología de esta gente, y particularmente un teórico que se llamó, un filósofo inglés, Jeremy Bentham, él desarrolló un concepto que se llama utilitarismo. Y dijo, para Bentham, según él, Dios no existía, y segundo, todo es placer y dolor. Es decir, el hombre está creado, ha evolucionado para llegar al punto en el cual su vida solo es utilitarismo. Es decir, el hombre utiliza a la mujer al hombre, la sociedad enferma se pervertiza, tal como hemos leído en Romanos, se pervierte, perdón, y a partir de ello entonces va planteando un modelo de vida que está presente en la música, en la época de Woodstock, en los hippies, en el movimiento hippie y todo ese concepto. Kissinger va a agarrar, porque venía la guerra de Vietnam y posteriormente él plantea la necesidad de preventivamente reducir el tamaño de la población. Y se inventa esas tres formas: aborto, espaciamiento de matrimonios o ataque al matrimonio, y tercero, la llamada ideología de género. Yo tengo acá una pregunta. Este personaje, Henry Kissinger, tiene bastante poder económico. ¿Él tiene familia? ¿Tiene esposa? Sí, pero lamentablemente él hace análisis de tipo geopolítico, es decir, de cómo se mueve el poder mundial. Él es un hombre además que sirve a los grandes banqueros mundiales, se reúne periódicamente en varios países y conforman un grupo muy privilegiado de gente. Entonces, él está viendo el interés de estos sectores, que obviamente muy buena parte de ellos son masones, son satanistas muchos de ellos, y a partir de ello entonces Kissinger va a reflejar ese pensamiento antihumano, podríamos decir. En otras palabras, lo que hacen es presentar esto de reducir la población, pero sin que la población se dé cuenta. No, es que lo impresionante es que, hermano, nosotros estamos sufriendo un ataque, una guerra muy sutil de parte del diablo. Sutil, esa es la palabra. Sí, en la cual la gente cree que modernidad, por ejemplo, es adoptar el enfoque, la ideología o la propuesta de género. Sí, mucha gente piensa que debemos estar a la par de la sociedad europea o la sociedad norteamericana, donde allá ya el matrimonio es del mismo sexo, etcétera. O como en Canadá, ¿no? La última noticia que ha salido de que el matrimonio en seres humanos y animales es factible por la vía legal. En el panorama internacional, suspiren porque esta parece ser una noticia increíble, como muchas de las que suceden en Estados Unidos, pero esta vez el protagonista es Canadá, donde el Tribunal Supremo autorizó las relaciones sexuales con animales. El sexo con animales queda legalizado siempre y cuando no conlleve penetración. Así lo dio a conocer el diario The Independent al asegurar que fue una decisión del Tribunal de Canadá. Ante la medida, ya una persona fue absuelta de este cargo. El hombre, conocido en el juicio como DLW, trató de hacer que su hijastra tuviera sexo con el perro de la familia. Sin embargo, al ver que no lo logró, puso mantequilla de maní en las partes íntimas de la joven para que el perro lamiera. Mientras esto ocurría, el hombre grabó un video. Por eso fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, cuando apeló la condena ante el tribunal, ganó el caso, en lo que justificaron que si no hay penetración no se considera bestialidad. El uso de animales para satisfacción sexual ha generado titulares y rechazo por parte de los defensores de animales. A eso lo confunden muchos con modernidad. Permíteme, tomamos el ejemplo de Canadá. Bien, el ministro de Educación de Canadá, el viceministro de Educación, es un pedófilo, es decir, una persona que ha abusado de niños, ha sido denunciado por la policía canadiense, sin embargo está ejerciendo cargos. Porque el cuarto ataque contra la humanidad es el ataque contra los niños, la pedofilia o la pederastia, que en otra oportunidad vamos a hablar. Pero permíteme, en la agenda pública de la educación de Canadá, resulta que se plantea algo que ya hemos leído en Romanos, esa depravación total, sí, esa degeneración según la Biblia total. El hombre está depravado totalmente. Exacto. Entonces, en Canadá, a un niño de 7 años se le empieza a enseñar, digamos, prácticas homosexuales. A un niño de 12, 13 años, según el grado que va ejerciendo, ya se le induce prácticamente a tener relaciones con niños o a salir con niños de su mismo sexo. Entonces, Canadá es un laboratorio en este momento de la llamada ideología de género y justamente está concentrando el ataque global para tratar de destruir todo sentido de humanidad. En la Biblia hay una frase que dice: ay de aquellos que le quitan la sonrisa de los niños.
¿sí? Y en ese sentido la iglesia cristiana tiene que despertar y ser alertada en el sentido de que el ataque frontal contra los niños no nacidos, el tema del aborto, el ataque frontal contra el matrimonio, al tratar de plantear de que pueden haber familias constituidas por 2 mujeres o por 2 hombres y adoptar niños o supuestamente criar niños, darles afecto, o sea, eso es totalmente absurdo y en contra de todo principio bíblico y también de razones científicas, porque si nosotros analizamos en este momento estos grupos que representan, digamos, a la gente que tiene problemas de identidad sexual y que tienen problemas de tipo mental y emocional, o sea, no son personas sanas. Y eso hay que definirlo claramente. Un psiquiatra norteamericano con el que yo tuve oportunidad de conversar, yo soy sociólogo, además de ser planificador, me comentaba y me decía que él ha tratado unos, no sé, 60,000 o 70,000 casos en los Estados Unidos. Wow. Y él decía, no hay varón que se hubiera aún operado y aplicado hormonas que no tuviera un sentido de problemas y conflictos emocionales profundos. Hubo un personaje en los Estados Unidos que para tratar de probar la ideología de género operó sin que el niño diera su consentimiento a un niño, pues lo operó y lo transformó como mujer. Este niño creció, llegó a ser adulto y se suicidó. O sea, ese es el problema perverso, porque el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Es algo real y concreto, hermano, que nosotros tenemos que estar enfrentando, y por una sencilla razón, porque este ataque nadie se está dando cuenta. Muy pocas personas se dan cuenta que detrás de lo que es el llamado que nosotros los cristianos deberíamos encabezar, que es ir contra la violencia contra la mujer y el niño y el anciano y el adulto, pero ellos están tratando de confundir a la sociedad como si fuera el tema de la equidad entre personas, hombre y mujer, hacia el tema de aceptar cualquier tipo de identidad, porque ya no es solo el problema, digamos, homosexualidad o lesbianismo, sino ya ellos plantean que hay 54 variedades de género. O sea, lo cual es una locura, sí, que no entra ni en razón, ni en la ciencia, y menos en los principios bíblicos. Sí, yo quiero complementar esta parte. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la Escritura, encontramos textos bíblicos muy claros. Por ejemplo, en Levítico 18, verso 22 y 23, voy a leer, escrito dice: no te echarás con varón como con mujer. Exacto. Es abominación, dice. Ahora voy a leer el verso 23, dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Me llama la atención para la audiencia en que en el primer verso dice que Dios prohíbe las relaciones del mismo sexo, pero en el segundo verso prohíbe la relación con animal. Exacto. Y esto está viniendo en la agenda mundial, ¿no? Realmente la ideología de género está promoviendo esto. Primero está promoviendo el homosexualismo, el lesbianismo, luego está promoviendo el bestialismo. Y el abuso de niños. Y el abuso de niños. Y esto va a abrir la puerta para que muchos reclamen de que también pueden tener sexo con personas muertas, la necrofilia. Imagínate. O sea, está llevando a la sociedad totalmente al piso, ¿no? Ahora, yo quiero en esta parte hacer una consulta, hermano Aníbal. Esta ideología de género, si está promovida por los Illuminatis, la masonería, su fin principal está claro: es destruir la familia, es destruir la maternidad, es destruir la masculinidad, la feminidad. Exacto. Por ejemplo, algo que usted en lo último mencionó es esto: ¿se debe repudiar la violencia del varón contra la mujer? Sí, por supuesto que sí. Debemos encabezar eso. Exacto, pero ellos hábilmente voltean la tortilla para mostrar que eso hay que cambiar con lo que ya no es varón, con lo que ya no es mujer. Un poquito aclárenos eso. ¿Por qué hábilmente ellos juegan de esa manera? Para que la población no se dé cuenta. En otras palabras, se está tratando un asunto y en el momento menos pensado lo desvían a otro tema, y ese tema es el que más se aborda, el que más se discute, se debate. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, la habilidad porque ellos manejan institutos psicológicos, o sea, institutos psiquiátricos que han estudiado los casos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o también los casos de soldados que volvían de la guerra y llegaba un momento en que volvían muy cuerdos, pero de pronto resulta, pastor, que estos soldados tenían un quiebre emocional.
el shock postraumático llevaba a las personas a que se les quebrara. Imagínense a un niño de corta edad que va a vivir con 2 padres o con 2 madres. Imagínese usted, y han habido casos muy recientes que han sido denunciados de 2 padres o 2 madres que en varios países, que además van a afectar la inocencia y la dignidad de ese niño, que merece todo respeto. Entonces, imagínese usted, vamos a llegar a una sociedad totalmente quebrada moralmente, porque ellos lo que están yendo es al fondo que habíamos leído en Romanos. Su mente ya está entenebrecida, porque no dieron gloria a Dios sino a los animales y a las cosas y a las plantas, y ellos mismos se creen una especie de Dios. Resulta que Dios los entregó una mente reprobada y una mente plenamente de lascivia. Entonces, nosotros tenemos que ver que la sutileza está. Por ejemplo, la ley 045, que ha sido planteada en nuestro país, ya entrando a Bolivia, al Estado Plurinacional, ha sido planteada como un tema de antidiscriminación, ¿no? Obviamente, los cristianos, como en Antioquía y en Bolivia, cuando se fundan las primeras iglesias cristianas, bautistas, metodistas y todas en Bolivia, y las no denominacionales, siempre hemos sido la vanguardia de la lucha por lo correcto, lo bueno, por la vida, ¿no? Por la familia, incluso octubre podríamos decir y dar un pequeño testimonio, no ahora, en otra oportunidad, que fue resultado de una visión, de una profecía que vino e indujo a varios cristianos a defender el tema del derecho de los bolivianos a industrializar el gas. Entonces, eso nos hace ver que este ataque tan sutil, por ejemplo en la ley 045, trata de meter en una sola bolsa, por ejemplo, el problema de los hermanos o las personas de color, los hermanos afrobolivianos, las personas del campo o de la ciudad, o las mujeres, o los niños y los hombres. Entonces, al meter en una sola bolsa, sutilmente incluyen otro aspecto, que es el tema de las llamadas identidades de género, en los cuales plantean y además agregan otro planteamiento, que es la llamada política de despatriarcalización, porque en realidad lo que a partir del llamado feminismo que hubo en un determinado momento, que fue una lucha, podríamos decir, justa de la mujer para equiparar sus derechos al voto y otros, se fue tergiversando y surgió toda una ideología mezclada con un neomarxismo y otras corrientes, pues Illuminati, que básicamente plantearon la tesis que había que tratar de imponer a la mujer respecto al resto de la sociedad y romper al patriarca, al padre, primero Dios, luego la figura del varón, y tratar de crear condiciones en las cuales aparezca una sociedad, decimos, andrógina, es decir, ni hombre ni mujer, sino todo lo contrario. Entonces, esta ideología fue sutilmente penetrando y ha sido impuesta a través de organismos no gubernamentales, de ONGs. Aquí en el Alto, por ejemplo, ¿cómo es posible que la cooperación internacional venga y lo primero que haga es imponer cursos o ideología de género para aceptar incluso si las iglesias van a aceptar pues homologar sus estatutos, tienen que aceptar la ley 045 y adecuarse y suscribir sus estatutos al respeto a la ley 045. Pero en realidad esta ley tiene una colisión y es una contradicción en sí misma, porque por un lado plantea el hecho, digamos, no confesional del Estado plurinacional boliviano, lo cual está bien, laico, pero por otro lado nos trata de imponer una suerte de neorreligiosidad pagana, perversa y anticristiana, como es la llamada ideología de género, que procura la destrucción de la familia, del ser humano, de la figura de Dios como padre y la figura del varón y esa relación afectiva entre varón y mujer, para tratar de establecer, como hemos visto en toda la Biblia, que no es modernidad. En Sodoma y Gomorra estaba presente, dice que no había niño ni pequeño, hombre ni pequeño ni grande, querían agarrar y conocer, es decir, tomar a los ángeles, y ahí es donde realmente Dios pone a juicio a Sodoma y Gomorra. Entonces no es modernidad, hermano, porque más bien modernidad sería estar por la innovación, la creatividad, ¿no? Porque frente a la teoría de Bentham, yo me iría por leer a Leibniz, por ejemplo, o a John Stott o Sproul, o varios otros, en los cuales, basados en la Biblia,
plantean un tema. Dios es el primer gran diseñador, Dios es el primer gran creador, el gran innovador. Por lo tanto, lo que quieren hacer es desde niños quitarnos los sueños, las ilusiones, destruir nuestra humanidad, quebrarnos como esos soldados que venían de la guerra y por lo tanto crear una humanidad totalmente dependiente, es decir, una sociedad de una élite muy poderosa en lo económico, manejándose en círculos satánicos, y el resto de la humanidad como gran masa de obra barata, dominada por ideologías de género y además separada en grupos, ¿no? Porque allá estarán los colectivos gay, allá estarán los colectivos lesbianos, estarán los colectivos, o sea, y la gente en vez de batallar sincera y aún bíblicamente por el derecho que tiene a progresar, a mejorar su calidad de vida y trabajar dignamente delante de Dios, entonces estará ocupado en ver de qué identidad de género tengo, ya no soy hombre, no soy mujer, soy todo lo contrario. Entonces, imagínense, 54 variedades están reconocidas en Canadá. Muy bien, vamos a ir enseguida con esto, pero antes quiero añadir con una porción bíblica. La Biblia en el Salmo 100, en su verso 3, nos dice lo siguiente, refuta totalmente a la ideología de género. Voy a leer, escrito está, Salmo 100, verso 3. Exacto. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El texto es muy nítido. Dice que Dios nos hizo. No es que nosotros escogemos querer ser varón, querer ser mujer. Dios diseñó al ser humano siendo varón, siendo mujer, a la primera pareja, Adán y Eva. Y hoy se quiere cambiar esto. Exacto. Por eso es que se está atacando la Biblia, se está atacando al Dios de la Biblia y se está atacando a la iglesia cristiana. Pero realmente nos llama fuerte la atención. Enseguida también vamos a hablar a nombre del amor, hermano Aníbal. A veces reclaman derechos, reclaman cosas que primero deberíamos definir bajo una fuente infalible. ¿Qué es el amor? Porque yo escucho a muchos que defienden la ideología de género, dice, pero déjenos vivir así, eso es el amor. Y yo me pregunto, pero ¿de dónde usted saca esa descripción del amor? Porque si agarramos nosotros las escrituras, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 13 de Primera a los Corintios, verso 4 al verso 8, describe el amor de Dios y dice, esto es el amor. Permítame leer, por favor, dice, escrito está, Primera Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Según esta porción, dice en el verso 5, el amor no hace nada indebido. Y el amor exige en una relación un varón y una mujer. No exige que se cambie eso, ni exige... Es el diseño de Dios. Sí, es el diseño de Dios. No dice varón con varón, ni dice mujer con mujer. Aún en la propia naturaleza, los animales, vemos que el macho busca a la hembra. Yo nunca he visto en la naturaleza del mundo animal que el macho busque al macho o la hembra a la hembra. El hombre por el pecado totalmente se está corrompiendo. Entonces, a nombre del amor, no se puede reclamar esta conducta o estas ideologías en este tiempo, hermano Aníbal. No se puede admitir. No, por supuesto. Porque el verdadero amor no dice eso, ¿no? Exacto. La Biblia no dice eso. Mira, incluso nosotros podríamos tomar referencias antropológicas de nuestros pueblos. El principio en las comunidades, yo he trabajado muchos años en comunidades y sigo trabajando en apoyo a la gente. El principio era el chachahuarmi y es un principio que está muy ligado al concepto bíblico, porque define el hombre que cumple una función, una característica, y eso no demerita a la mujer ni la pone en otra condición. Por otro lado, la mujer es un complemento perfecto. Incluso las ciudades, el Alto está dividido en digamos, la mitad chacha, la mitad huarmi, las comunidades, la parte de arriba, la parte de abajo. O sea, es complemento. La base de el concepto del chacha huarmi, por ejemplo, es la complementariedad. Y Dios dijo en el Génesis, ¿no?, que la mujer es ayuda idónea del varón, ¿no? Exacto. Ese es el diseño. Y mira cómo en la mente, aún de una naturaleza caída,
inconscientemente el ser humano, aún en sociedades que no les fue anunciado el Evangelio, sino hasta hoy, como ustedes y todos nosotros estamos predicando, resulta que ya tenían una percepción cercana al diseño original que describe Apocalipsis y todo lo que hemos leído. Desde ese punto de vista, la Biblia señala 3 tipos de amor, ¿no? Uno, lo que es el amor eros, indudablemente establecido entre varón y mujer, no establece otra condición, no he encontrado en toda la Biblia. Sí. Por el contrario, habla de que en realidad aquellas personas que tienen esta condición de problemas de identidad, homosexuales, lesbianas, no entrarán en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, e incluso define que la característica de la bestia, el anticristo, el falso profeta, es que no amará el amor de las mujeres. No hará caso el amor de las mujeres. No hará caso del amor de las mujeres. Y eso, entendido en el contexto bíblico, implica pues que obviamente va a preferir personas de su mismo sexo. Desde ese punto de vista, cuando hablamos aún del amor eros, estamos hablando en el diseño perfecto de Dios, de haber creado al hombre hombre y a la mujer mujer y unirlos con una sola carne, pues establece ese plano de complementariedad y establece aquel aspecto tan importante que en nuestras propias comunidades está presente, porque ¿por qué se da el chachahuarmi? ¿Por qué se da esta característica de complementación? Porque básicamente la comunidad, la familia, ¿no? ¿A quién yo le voy a dejar mi pedazo de terreno? ¿A quién yo le voy a dejar? Por más que sea la persona más pobre. O sea, hay un sentido de trascendencia en el diseño original de Dios. Por lo tanto, ni en el amor eros, ni en el amor filie, ni obviamente menos en el amor ágape, podríamos concebir tal abominación, no tal distorsión del diseño original de Dios, de tal manera que podría llevar a pensar que podría haber, porque puede haber amistad entre dos personas, ¿no? Puede haber una serie de aspectos, emociones o pasiones, podríamos decir, pero en esencia, pues Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer. Por lo tanto, lo que la ideología de género está tratando es trastocar, es decir, romper el matrimonio tal como lo conocemos hoy, atacar profundamente al cristianismo para abrir la brecha para que los grandes poderes mundiales prescindan de media humanidad o simplemente ya no nazcan los niños, porque entre dos personas del mismo sexo podrán adoptar, pero no va a haber reproducción biológica y por lo tanto la bendición de Dios, que es la presencia de los niños, no aumentará la población. Y en países como Bolivia, y aquí te doy un dato, a ver, si me permites. En Bolivia nosotros somos una población de 11 millones de habitantes. Pequeña población, hermano. Para un país que tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados. Además tenemos una población joven, entre 19 a 64 años, que se llama el bono demográfico. Por lo tanto, es realmente un absurdo anticientífico, antidesarrollo y ante todo, plantear que Bolivia tiene que ir a reducir su población por la vía del aborto, y más abominable aún, el hecho de adoptar una ideología de género que sea impuesta en los colegios, porque luego te voy a dar ejemplos de cómo están haciendo un trabajo que tal vez ni las iglesias se están preocupando de contrarrestar esta perversa ideología. En los colegios. En los colegios, sí. Colegios, centros de formación técnica profesional, organismos internacionales que tienen destinado 35 a 40% de su presupuesto para promover la ideología de género y forzar a instituciones, y aún algunas cristianas o católicas, forzarlas a que adopten este concepto, porque los engañan. Yo he tenido discusión con un director de una importante institución católica, y fui y lo interpelé, pues obviamente le planteé a su obispo y le dije, oiga, ¿cómo van a estar ustedes promoviendo esto? Y mire, el director de la institución era una entidad muy importante. Cuando no había leído que estaban publicando, todos los títulos eran el trabajo técnico productivo en el enfoque de género, la ideología de género para los emprendimientos, o sea, todo tenía que ver con eso. Más bien que rectificaron varios de esos aspectos, lo cual saludo, pero creo que ahorita en la iglesia evangélica cristiana y en el pueblo alteño en general, que es un gran pueblo que ha batallado por cumplir el propósito de bienestar de Dios para con nuestra nación, 2003 ha demostrado eso. Tenemos que retomar el sentido bíblico, tenemos que retomar el sentido del diseño original de Dios, porque de lo contrario sutilmente nos harán creer que no discrimines, aplica la ley 045 a rajatabla sin entender de qué estás haciendo, y por lo tanto
como se mezclan y han integrado varios colectivos aún alianzas con otros actores sociales, van tratando de confundir. Y esta es la sutileza demoníaca, porque el demonio nunca se presenta y dice que es el diablo. Se presenta sutilmente. Y la Biblia dice como ángel de luz se disfraza. Exacto. ¿No? Y entonces cuando hablas del afecto, del amor, si no es el amor de Dios, que realmente tiene que cambiar y restaurar esa vida, pues no va a suceder nada. Ahí yo te quiero decirse una cosa: nosotros tenemos que sí ser compasivos y misericordiosos con estas personas que por haber tenido problemas de niños o problemas de falta de afecto y de amor de sus padres, ¿no? O haber sido abandonados, lo que fuera, de pronto han sido víctimas de las circunstancias. Como iglesia, para nosotros pecado es pecado, y es tan abominable el robar como en este caso la homosexualidad, pero nosotros como iglesias tenemos que ir a la restauración de esas vidas. Y con la escritura. Con la escritura y la palabra. Y el Espíritu Santo que los convierta y convenza de pecado, ¿no? Para que dejen esa vida. No es que los vamos a aceptar tal como vienen, pero sí tenemos que ir a una posición en la cual pues tenemos que orar y clamar a Dios y ayunar y realmente dar la batalla espiritual para liberar sobre todo el peligro de que nuestros niños y jóvenes aún sean confundidos. Una manera de que podamos ayudar es tocando este punto. A veces nosotros, por la ignorancia en nuestro cotidiano hablar, hacemos flacos favores a estas ideologías. Me refiero, está bien utilizar en el lenguaje cristiano el término género, y a veces hasta decimos familia tradicional, con lo que ya estuviéramos caducando la familia de varón, mujer. Un poquito ayúdenos con eso. ¿Un cristiano puede utilizar en su vocabulario género o familia tradicional? ¿O hacemos un flaco favor a la ideología de género usando esas palabras? Por supuesto. Lo que pasa es que ellos en toda la televisión, la radio, los medios de comunicación, las películas, hoy antes las series, por ejemplo, ¿cómo se llama esta serie de La Pradera? La familia eran muy Ingalls. bonitas, la familia Ingalls, ¿no? Una preciosa serie que hablaba de principios bíblicos y educaba. Pero si ustedes ven las nuevas series, primero ataque a la ciencia, ¿no? Todo se ridiculiza. El que es, digamos, corcho, vamos a usar el término, el que es nerd, le ponen los jóvenes ese término, de pronto lo ridiculizan. Y eso está entrando a la gente inconscientemente. El segundo aspecto es que ya te van haciendo hablar palabritas, como por ejemplo género, ¿no? O no discriminación, o despatriarcalización, y que en el fondo son filosofías huecas, como tú bien decías, hermano, que en el fondo están tratando de hacernos aceptar. Entonces, para un cristiano tenemos que basarnos únicamente en la palabra, ¿no? Solo la palabra sola, como decían los reformadores, la sola fe y la fe sola, y un solo Señor, y el Señor solo por sí mismo se basta, porque Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos caer en estas corrientes de este mundo. Como dice Pablo, no se conformen a la corriente de este siglo. Se está refiriendo a cómo el dominio de Satanás pues ejerce influencia no solo en aspectos espirituales, sino también ideológicos y filosóficos, que sutilmente nos van haciendo hablar y con términos y con maneras y con sutilezas que en el fondo se oponen al conocimiento perfecto del Hijo de Dios. En otras palabras, si yo en una conversación digo familia tradicional, aunque lo niegue, pero con mi hablar estuviera aceptando la ideología de género. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. ¿Qué es lo que tengo que decir? Solo la familia, no la familia tradicional. Exacto, porque no tenemos para qué ponerle agregado. Correcto, ¿no? No, porque cuando Dios dijo, el hombre se va a separar de su familia, la mujer también, y serán una sola carne, Dios los unió, no los separa el hombre. Está estableciendo el principio de la familia. El ataque de la ideología de género es que ellos quieren plantear que hay otro tipo de familias. Ahora, nosotros como iglesias cristianas deberíamos preocuparnos por la alta tasa de divorcios que hay en la sociedad boliviana, en el propio pueblo cristiano. Y desde ese punto de vista deberíamos trabajar más fuertemente por ayudar a las madres solteras, ayudar a las personas que, siendo mujeres o varones, son cabezas del hogar. Y desde ese punto de vista la iglesia
tiene que salir de sus cuatro paredes para proyectarse a la sociedad, transformar la sociedad, para que seamos una sociedad contraria a lo que quería Henry Kissinger. Kissinger quería reducir la población para que nosotros no disfrutáramos de los recursos humanos, naturales, los recursos naturales estratégicos, ¿no? El gas, los minerales, la diversidad preciosa que hay en nuestra Amazonía, las propias potencialidades que tiene nuestro Alto para el turismo y otras cosas. Claro, y el Salar de Uyuni y todo eso. El Salar de Uyuni. Entonces ellos no quieren, ellos quieren que seamos como un zoológico grande en el cual estamos cuidando nomás para que ellos lo aprovechen y exploten. Por lo tanto, en el diseño de hombre y mujer, unidos ambos en una familia, preservando a nuestros hijos de todo ataque del diablo, como es la ideología de género, tenemos que batallar por abrir la mente, y el Alto para mí es un ejemplo muy lindo de la labor que ustedes están haciendo acá en el Alto, porque muestra un Alto innovador, un Alto productivo, un Alto emprendedor. La arquitectura de Mamani, del arquitecto Mamani, perdón, ¿cómo se llama? El arquitecto Mamani Mamanis, ¿no? Ya. Realmente es maravillosa, y junto con ello, cuando vemos a los jóvenes estudiosos, jóvenes cristianos que se están formando y estudiando y van a ser innovadores, el joven de Patacamaya que ha salido y ha inventado el robot, todo eso es lo que Dios nos ha dado como diseño a varón y mujer. También hay que corregir varios aspectos de confusión de textos bíblicos sacados fuera de contexto. Por ejemplo, como ese concepto que dice calle la mujer, no le permito enseñar. Hay una tremenda confusión porque no se entra a la raíz bíblica. Y en muchos casos, aún en las iglesias cristianas, se adoptan conceptos, yo diría machistas, que también son antibíblicos. Sí, porque el mundo ha salpicado con su idea la iglesia, y por eso a veces esas cosas se arrastran, ¿no? Por eso, entonces, nosotros tenemos que ver que es la gracia, la palabra, el Espíritu Santo de Dios el que transforma. No hay varón ni mujer, ni griego, ni aymara, ni quechua, porque si no estaríamos restringiendo para ciertas condiciones sociales o étnicas, o digamos personas según su condición. En este contexto nosotros tenemos que ubicar que hay que volver a las raíces bíblicas, sí, hay que volver a la palabra y no apartarse, pero ni una coma ni una tilde, como dice Apocalipsis, y que anuncia además todo esto, porque cuando habla de la bestia, el anticristo, el falso profeta, está anunciando las características muy precisas de todo lo que hoy estamos viviendo. El Señor Jesucristo ya está viniendo, y por lo tanto amén, hay que prepararse para eso. Y a la iglesia hay que prepararla. Y extender el reino de Dios. Pero el reino de Dios en las universidades, el reino de Dios en las escuelas, porque si no lo hacemos, pues hay una cantidad de gente que promueve la ideología de género que está yendo colegio por colegio. Hay una asociación, hermano. Increíble. Una asociación, una fundación que dice promover el derecho a la educación. Pero no es el derecho a la educación. Esa es como la carátula, conocemos. ¿verdad? Entonces. La carátula. Y está tratando de ir colegio por colegio a promover la ideología de género. Y las llamadas identidades sexuales, que son en realidad contrarias al principio bíblico. Las iglesias tenemos que ir a los colegios, tenemos que dar la batalla por los matrimonios, tenemos que hacer conciencia de nuestro papel como autoridad espiritual sobre la nación para interceder respecto a este gran abuso que hay en contra de la mujer y de los niños y los ancianos. La cantidad de ancianos muertos por sus propios hijos ya es abominable, y desde ese punto de vista tenemos que ponerle nombre a las cosas. Luchamos contra la violencia que se ejerce contra la mujer, ¿no? Promovemos un esquema de inclusión que promueve la Biblia. La Biblia fue... Nunca excluye. ¿Quién defendió el matrimonio desde el principio? El mismo dador, ¿no? Dios. Exacto. Dios. Y toda la palabra, el cristianismo fue en ese sentido liberador, porque ayudó a que se establezca la familia monogámica, a que se establezcan los principios, digamos, de respeto a los hijos, a los padres, y todo eso fue permitiendo el desarrollo de las sociedades, ¿no? Pero llegar a una sociedad en la cual realmente nadie sepa exactamente qué es, y se desate la perversidad, eso lo que intenta es reducir población, afectar emocional, psicológicamente a las personas y quebrar la moral. Totalmente. Y por eso es que nos quieren combatir a los cristianos. Sí, entonces, hermano que está sintonizando, de nuestro vocabulario debemos ir sacando palabras como familia tradicional, o el patriarcado, o género,
porque estaríamos haciendo un flaco favor a este movimiento que está tratando de destruir lo que Dios ha unido. Dice la Biblia, lo que Dios ha unido el hombre no lo separa. Esto es el matrimonio. Pero hoy más que nunca está incrementándose este ataque y es muy hostil. Quiero leer lo que usted señalaba, Romanos capítulo 12, verso 2. La Biblia al cristiano le dice, escrito está: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dice en su palabra: no te amoldes, no te acomodes, no dejes que este mundo, este sistema de cosas te dicte cómo tienes que vestir, pensar, vivir. No os amoldéis, conforméis a este tiempo, a esta época. Pero es tan fuerte la corriente de este mundo que realmente cuando no hay base, formación bíblica, aún pastores, iglesias enteras han sido arrastradas. Y a lo que estoy entrando es esto: la ideología de género ha ganado terreno en el cristianismo, porque han sacado una Biblia gay, que yo no la llamaría Biblia, es como cualquier libro, ¿no? Y segundo, están promoviendo la ordenación de pastores gays. 2 pastores, 2 alianzas y 2 hijos adoptados. Brasil, el país con más católicos del mundo, parece estar cambiando. La familia también es un proyecto de Dios para homosexuales. En mayo, 2 meses antes de la visita del Papa Francisco, la justicia brasileña autorizó el matrimonio homosexual. Tras 7 años de convivencia, Fabio y Marcos se casaron legalmente. Hace 6 meses fundaron una iglesia evangélica cristiana contemporánea para que los gays creyentes pudieran encontrar su lugar. Hoy dirigen 6 iglesias con más de 1.800 fieles. La Iglesia Católica vive una gran farsa, pero bien en el fondo sabe que la homosexualidad no es pecado. En el fondo sabe que el amor entre 2 personas, Dios no lo condena. Nuestra iglesia crece mucho porque es una necesidad de muchos homosexuales que vivían sin abrigo de la iglesia, sin poder tener una fe cristiana de la forma que deseaban. Los pastores alientan a sus fieles a seguir su ejemplo y adoptar. Ese niño no fue abandonado por una pareja homosexual, fue abandonado por una pareja heterosexual. Es una desestructura que nosotros terminamos ayudando a reconstruir. Para nosotros es una sensación muy buena. Este caso ilustra un movimiento que está cambiando la cara de Brasil. Las iglesias evangélicas están en pleno auge. Los católicos, que en 1970 eran el 92% de la población, hoy representan el 64%. No, en esos 2 aspectos ya ganó terreno. Y tercero, lo que están haciendo es celebrar matrimonios del mismo sexo en las iglesias. Hermano Aníbal, esto es tremendo. O sea que ha entrado a la iglesia como caballo de Troya y ahora está soltando su veneno. Exacto. Donde vemos ministros gays, iglesias que agarran Biblias gays, y realmente esto está afectando a la iglesia. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Ir a lo que esté escrito y comenzar a defender la doctrina, no conformarse a este sistema de cosas. Hermano, yo no llamaría cristianos a esas personas. Sí, mejor, ¿no? Porque eso es cierto. Porque, un cristiano no puede hacer eso. Pues realmente aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios y se basa única y estrictamente en la palabra, no hay en ninguna parte de la Biblia y no puede escribirse otra Biblia, realmente ninguna justificación. Por el contrario, todo plantea de que este tipo de personas que promueven la ideología de género definitivamente no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, el problema en la iglesia, hermanos, en realidad es que se ha perdido el sentido de lo que fue la iglesia de las catacumbas, de aquella iglesia perseguida, la iglesia de Pablo, de Pedro. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Ya hubo una primera apostasía, y apostasía significa divorcio de la fe, separarse y apartarse completamente de la fe. Perder, porque la palabra pecado es interesante mencionarle, hermano. La palabra pecado en el idioma griego viene de anomia.
Y anomia viene de la raíz, era un término de la arquería, de disparar flechas al blanco. Y entonces le decían, ¿no? Exacto. Y básicamente ellos planteaban que era errar al blanco. Entonces, esta característica de haberse desatado el pecado tiene que ver con dos problemas de la modernidad que están influyendo fuertemente en la iglesia. Primero, el pensamiento postmoderno. La posmodernidad tiene una característica y es tratar de justificar cualquier concepto de la vida y de las cosas, y en este caso de las identidades sexuales, cualquier planteamiento que sea relativo. O sea, te van a plantear que es un problema que tú todavía estás joven, hermano, tal vez yo peino canas y dirán, este viejito, bueno, ¿qué es lo que está planteando? No es moderno y no se adecúa a la realidad. De repente hasta algunos jóvenes llamados cristianos piensan de esta manera. Pero no es un problema de modernidad o ancianidad o canas. Por algo decía la Biblia, anciano de días, ¿no? Porque necesitamos gente que en la iglesia vuelva a recuperar los principios de la reforma. Porque ahora, acomodándose a las corrientes de este mundo, la iglesia se está acomodando a los poderes mundiales. No te olvides que el señor Soros, que fomenta todas estas prácticas a nivel mundial, George Soros, y es uno de los hombres más perversos del mundo, ha destruido países enteros, trata de destruir muchos otros. Él es uno de los que financia todas estas corrientes, junto con Ted Turner y otros, promueven estas corrientes. ¿Y qué han hecho? Han penetrado iglesias. Primero metieron una corriente que se llamó la de la pistisofía. A ver, ¿qué es la pistisofía? Decían que Dios en realidad es mujer. Y eso lo cantan hoy en día como Jesús Adrián Romero, que habla que Dios tiene atributos femeninos, ¿no? Es por eso, o la esposa de Maldonado, Ana Maldonado, es que plantea que Dios tiene el Shaddai, en realidad que tiene características femeninas. ¿Y saben qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great big breast. ¿Y por qué se ríe? ¿Usted no ha visto eso en el espejo allá cuando usted se quita la ropa o qué? Why do you laugh? Have you not seen yourself in the mirror? ¿A usted le da vergüenza? Or are you ashamed of yourself? Pero, ¿y qué tal de El Shaddai? So what about El Shaddai? Y El Shaddai es el carácter El Shaddai is the character del padre of the father y la madre. And of the mother. And I saw that. Yo tuve un sueño con esos senos. And I had a dream with his breasts. Y eran tan grandes. And they were so huge. Como una pelota de esas que se usan en los ejercicios, que hacen una bola grandota, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y que en el Rey Jesús había eso. And I saw it here at King Jesus. Bueno, esas son aberraciones que se escapan. Por eso yo creo que necesitamos de una reforma profunda nuevamente en la iglesia. Y yo creo que de América Latina va a salir una nueva reforma. Yo creo que en este momento es una verdadera reforma, hermano, no solo una renovación, es volver a los principios bíblicos, a lo que está escrito, a las sendas antiguas, en defensa de la fe, como bien dice el programa. Por eso yo creo, hermano, que este pensamiento posmoderno que nos está atrapando, que quiere decir, tú relativizas todo y todo depende para algunos según la edad o la generación a la que perteneces. Por lo tanto, si eras de la época de los 60, tendrás una perspectiva, y los jóvenes van a creer, aún jóvenes cristianos que asisten a las iglesias, que bueno, cuando ellos sean grandes, de repente ya van a poder hacer lo que bien a ellos les parece, porque relativizan todo. Varios periodistas bolivianos, incluso cuando empezaron a promover a Mujeres Creando y a otros grupos en el país, y supuestamente teniendo aún principios por lo menos católicos, empezaron a promover estas corrientes y partían de un pensamiento posmoderno, es decir, relativizaban todo. Eso dio pie. Ahora, lo grave de esto, que en realidad toda esta corriente se origina a partir del programa VIH-Sida manejado por USAID en Bolivia, en los años 90, 94. Ahí es donde se van creando estos colectivos que hoy se han vuelto relativamente fuertes, pero que son una minoría. Los transgéneros son apenas 164 que han pedido su cambio de nombre, pero imaginas, 40,000 enfermos de cáncer,
100,000 o 80,000 enfermos de diabetes. No se legisla, pero sí hay leyes que están saliendo porque estos colectivos, financiados además con dinero, sobre todo del norte, están muy activos, y ahí es donde la iglesia tiene que recuperar este papel de ser cabeza, de realmente tener y ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Dice que los ángeles están mirando lo que nosotros estamos haciendo. Y realmente, como dice en Efesios, pues hemos sido llamados para ejercer una autoridad espiritual, porque nosotros debemos decir una cosa: ¿creemos en la Biblia, hermano? ¿Usted cree realmente? ¿Los pastores creen realmente en la Biblia? Desde la primera letra hasta la última. Entonces, hermano, porque hay gente que puede desviar su concepto y tratar de justificar planteando que podría ordenarse pastores gay o cualquier otro, o ordenar o celebrar matrimonios de personas del mismo sexo. O sea, va en contra de la palabra de Dios. Sí, justamente yo quiero rápidamente responder en esta parte final del programa esos argumentos. Mire, cuando se habla de la Biblia gay, la Biblia en Apocalipsis 22, el último capítulo, tajantemente prohíbe que no se puede aumentar ni quitar. O sea, no se puede hacer otra edición de la Biblia. Exacto. No se puede sacar una Biblia con otro nombre, XN, porque la Biblia eso condena. Más bien dice que el que haga eso va a tener los juicios escritos en ese libro. Exacto. Apocalipsis 22, permítame leer rapidito, dice el verso 18 al 19, escrito está: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. La advertencia es muy clara: no se puede reeditar la Biblia sacando textos fuera de su contexto. La palabra de Dios es única. Y segundo, no se puede ordenar pastores gays. No hay. Eso es una contradicción de términos, porque la Biblia en 1 Timoteo 3, como requisitos para el obispo, dice en el verso 2, 1 Timoteo 3, 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está hablando que el varón en el matrimonio debe tener su esposa. Entonces no hay pastores gays, no hay mujeres que ocupen cargos eclesiásticos en ese sentido. Y lo último, no podemos nosotros aceptar que la familia delante de Dios, que es algo puro, un lecho sin mancilla, sea profanado por ideologías que hoy en día están atacando con todo. Exacto. Nosotros sabemos que estos ataques se van a incrementar aún más, pero por otro lado sabemos también que como iglesia nuestro tiempo de peregrinación está culminando para entrar a nuestra ciudadanía celestial. Por eso es que a la iglesia llamamos a que ustedes, hermanos obispos, pastores, líderes, a que a la iglesia preparen para su ciudadanía celestial, para que ellos emprendan una conciencia de que nuestros días son contados aquí, porque estamos muy pronto a ser arrebatados al aire, a las nubes, para encontrarnos con Cristo. De esto nosotros queremos sacar algo. ¿Por qué decimos que la ideología de género tiene un trasfondo maligno? Porque la Biblia en 1 de Juan 5, 18 dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, no lo digo yo. Juan en el siglo I escribió en la Biblia que el mundo entero, no una parte, entero, está manejado por el diablo. Entonces, el diablo ataca la Biblia, la iglesia, la familia, la masculinidad, la feminidad, la maternidad. Por eso al inicio decíamos que hay una ideología satánica que está detrás socavando para estos principios devastarlos. Entonces no nos tome a nosotros mal en el sentido que nosotros nos estamos estrellando contra esta ideología. No, la Biblia está hablando por sí sola que todo lo que ataca el carácter, la palabra de Dios, el carácter de Dios, viene del otro lado, viene de lo maligno. ¿Es así, verdad, hermano? Realmente. Por supuesto, y yo quiero darle un pequeño testimonio, ¿no?, para concluir. Y es, hace muchos años yo recién me había convertido. Imagínense, para un ex marxista, el poder recibir la gracia de Dios y el Espíritu Santo se derramó sobre mí. Y tuve un sueño que me impresionó mucho. Yo estaba viendo por una ventana en el sueño y había abominaciones terribles. Y fíjese, hermano, en el sueño yo vi que aún había gente que, digamos, distorsionaba la Biblia para hacer sus abominaciones y aberraciones. Como yo miraba por la ventana, de pronto me vieron y empezaron a perseguirme.
En esa época, le estoy hablando los años 90, yo no me imaginaba lo que iba a venir. Claro, en ese tiempo, ¿quién diría que este 2017 ¿quién diría? Yo pensé, porque en esa época había personalidades de mucho dinero o gente tal vez muy pobre que tenía estos problemas por diversas razones familiares o sociales, y eran vistos, digamos, en la sociedad, pero lo que se ha desatado en estos años a nivel mundial y acá en Bolivia, en América Latina, porque miren, no solo en Bolivia, se está tratando de cambiar las constituciones, tratando de cambiar las leyes de salud sexual y reproductiva, las leyes de identidad de género, tratar de imponer el matrimonio gay. Todo eso es parte de una agenda estratégica de los grupos de poder mundiales y obviamente del diablo. Y hay que ponerle así con todo el nombre y apellido. En este sueño yo veía que nos perseguían, ¿no? Y escapábamos como hacia la zona del lago, y yo pensé y dije, ¿será que va a venir un periodo en el cual los grupos de poder económicos en Bolivia, había gente que tenía estas características? Yo no entendía, pero no me imaginé que realmente iba a haber tal ofensiva, que fue preparado en los años 94 por un joven norteamericano, Tim Wright, que manejaba los programas que tienen que ver con el tema de VIH-Sida. Y él fue organizando parte de los colectivos. Hoy estas ONGs son impresionantes, la cantidad de dinero que reciben del propio Departamento de Estado y de otras fuentes, y prácticamente están desatando, porque la cooperación internacional, incluso imagínense, países como Suiza, donde la reforma protestante, la reforma de Zwingli o Calvino realmente reformó esas sociedades, ¿cómo es posible que hoy gente de esos países, de esa cooperación, esté promoviendo un enfoque totalmente contrario a los principios de la reforma? Creo que Dios nos muestra ahí que ese error no debemos cometer. Exacto. Si hablamos en América Latina de una reforma, no se debe arrastrar los errores que ocurrió allá en Europa. El legado de la reforma hoy en día, como las iglesias luteranas, anglicanas y metodistas, están el mundo recibiendo de par en par. A mí me llama mucho, hermano Aníbal, la atención cuando una iglesia metodista da la bienvenida al Papa Francisco a que ingrese, le dan el púlpito y hasta es increíble, hermano, dejar entrar al lobo a la grey de Dios, es increíble eso. Yo quiero, tal vez para finalizar, decir, la familia que Dios ha establecido acá en la tierra es una muestra de lo que seremos en el cielo, la familia de Dios. En otras palabras, el brillo que vivimos hoy de la realidad es que en el cielo seremos los creyentes, los hijos de Dios, una sola familia, y eso Dios nos lo está enseñando desde la tierra. El papá, la mamá, el esposo, la esposa, los hijos, y eso hoy se está atacando, y por eso decimos de trasfondo es maligno. Entonces abra los ojos, espero que todo lo que hoy hemos tratado le ayude, porque realmente tú y yo somos una familia de Dios del cielo, y eso quiere destruir el diablo para que no lleguemos al cielo. Contra eso, como soldados de Cristo, tenemos que batallar, tenemos que contender ardientemente por la fe, así como los primeros cristianos lo hicieron, así como en el tiempo de la Reforma Lutero hizo apologética contra el catolicismo romano. Debemos volver a tomar una defensa firme de nuestra fe, porque Dios a la iglesia ha entregado la fe una vez dada a los santos, que es el cuerpo doctrinal. En vista de esto, entonces, tu familia, hermana que me está mirando, hermano, es una pizca, es una muestra, es un destello de la familia real que seremos en el cielo, y eso es lo que debemos cuidar. Permíteme, hermano, has dado muy buen punto para ya ir cerrando el programa. Cuando Dios da una promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y la gran comisión que nos da el Señor Jesucristo en Mateo 28 nos dice: id y hacer discípulos a las naciones, y las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no nos está planteando solamente un concepto que tiene que ver con la predicación, que es un aspecto esencial y fundamental. Nos está hablando de que donde haya un cristiano tenemos que reformar. O sea, aquello que hoy se le dice bueno y es malo, como estamos viendo en este caso, pues definitivamente va contra los propósitos eternos de Dios. Y además decir lo siguiente en la idea que estabas desarrollando. Cuando el Señor Jesucristo dice que el esposo debe amar, respetar a la esposa, y pone la figura del esposo y la esposa
como Cristo respecto a la iglesia, eso es fundamental. Está comparando al matrimonio de la tierra con la relación de la iglesia con su cabeza, que es Cristo en la eternidad. Exacto. Entonces, y luego habla y dice, nadie puede golpear a su propio cuerpo, nadie puede dañar a su propio cuerpo. Y Jesucristo nos ha dado la muestra más maravillosa de amor y de afecto real, concreto. Porque, digamos, siendo como la figura del esposo y la esposa, grande misterio, dice además sí, es esto. Un misterio, lo es dijo un misterio. Pablo. Entonces, fíjense, ahí lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que objetivamente esa figura de Cristo y la iglesia demuestra que la familia conformada por varón y por mujer y por los hijos, chacha, warmi, guaguacuna, podríamos decir en nuestros términos, entonces tiene que ser estructurada en función del modelo y del diseño bíblico. El ataque feroz no va a prevalecer. Yo cierro mi intervención, hermano, agradeciéndole sinceramente por este privilegio, con lo que dice en Colosenses 2:15, que el Señor ya anuló las actas y los decretos que pesaban contra nosotros, las ideologías. Exacto, el enemigo está vencido, ¿no? El diablo va a desatar y hacer 20,000 cosas. Lo ha intentado hacer aun cuando el propio Señor Jesucristo vino en ese tiempo, hace más de 2000 años, y lo va a seguir intentando hacer, pero Jesucristo ya venció y exhibió públicamente esa derrota del enemigo y anuló las actas que pesaban contra nosotros, esas ideologías perversas. Jesucristo ya venció, y si Él es victorioso y la palabra nos afirma eso, y yo creo en la palabra, esto es lo que va a permitir que volvamos a las antiguas raíces, a las sendas antiguas, y en defensa de la fe demos la batalla que corresponde. Sí, solo para el cierre permítame leer Isaías 10, verso 1 al verso 3, dice: escrito está: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Isaías pregunta en el verso 3 y dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En donde dejaréis vuestra gloria? Por ahora pueden ufanarse, jactarse que están en un poder, en cierto cargo político, pero el día que Dios pida cuentas de cómo se administró el poder que se te entregó, ¿qué haréis? Dice. Meditemos en esto el día de hoy. Hasta una siguiente emisión del programa En Defensa de la Fe, y muchísimas gracias por darnos su sintonía, y estamos a su disposición. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Aníbal. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Amén, hermano. Gracias. Amén. Y esta era mi vida del pasado. Decirte que yo llevaba la vida que tú llevabas. Y te digo que Cristo cambió mi vida. Dime tú, ¿cómo te sientes ahora con la vida que tú llevas? Discúlpame que te quite un poquito. Yo me siento bien, normal, y sabes que voy para allá. Bueno, de lo único que te puedo decir que puedo estar orando por ti. Gracias y muchas bendiciones. Ya, hasta luego. Chao. El hombre que intenta convencer a este homosexual para que deje de prostituirse por las calles del Callao es Diego Armando Matos Muro, un ex travesti de 34 años que desde hace 6 lucha por recuperar al Diego que dejó guardado en su closet desde adolescente. ¿A qué edad te operaste? Aproximadamente a los 15. ¿Qué te pusiste? Me puse prótesis y tengo pompa. ¿Tú quieres volver a ser hombre completamente? Sí. Yo quiero ser un hombre por mi niña y por mi mamá. Yo quisiera que el día que te viejo o el día que te postrado en una cama, al menos mi sobrino o mi hija me diga papá. Es lo único que yo quiero. Diego, desde los 8 años, mostró un comportamiento distinto a sus 4 hermanos hombres. Él nunca tuvo un padre al lado durante su infancia en Chiclayo, pero sí a Sonia, su madre, quien siempre estuvo junto a él apoyándolo. Porque lo quiero, lo amo, mi hijo, porque él fue una persona que me ayudó bastante. Por él estoy acá, porque él me operó. Tuve con principio de cáncer y es un hijo que se preocupó mucho por mí. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Te pido de corazón, mamá, te quiero mucho.
Sonia me dice que recuerda muy bien el cumpleaños número 14 de Diego, el día que su muchachito, como ella lo llama de cariño, decidió dejar de ser Diego para convertirse en Cristina Poteiro. Acá, como tú ves, Carlos, no, ya mi familia sospechaba. A esa edad ya sospechaban de tu identidad sexual. Sí, de mi identidad sexual. Y para qué fue un poco chocante para ellos en aceptarme, pero a la final me aceptaron. Yo siempre quise tener mis 15 años de mujer y estaba muy feliz, como se dice la palabra, muy radiante. Era un sueño que yo tenía de cumplir mis 15 años de mujer, nada más. Pero ese sueño de Diego a partir de ese día pasaría a convertirse en una pesadilla. Él estaba empecinado en perfeccionar su cuerpo y su rostro. Cuando apenas tenía 16 años, sus amigos travestis le hablaban de siliconas y hormonas para dejar ese aspecto que tanto lo avergonzaba. Pero él no tenía dinero, su familia a duras penas tenía para comer y según este hombre, optó por lo más fácil. Yo cuando tenía 14 años, yo a las 7 de la noche, yo ya tenía que estar allá abajo, ¿me entiendes? A partir de las 7. Y a partir de las 10 a 11 estábamos acá parados, todo, porque a esa hora ya el patrullero, como el Serenazgo en aquellos tiempos, fastidiaba mucho y no nos dejaba trabajar. Y esa hora podíamos bajar acá porque así nosotros corríamos para allá o para allá. Hubo batida, nos chaparon, nos pelaron, nos pegaron y nos botaron calato. Ese es el momento más feo que recuerdo de acá. ¿Te cuesta llegar a este lugar nuevamente? La verdad que sí me cuesta muchísimo porque a veces retrocedo a mi pasado y yo no quiero retroceder en el pasado, quiero vivir el presente y vivir ahora en Cristo. Por esos días, en las oscuras y frías esquinas del Callao, Diego ganaba apenas 50 soles por noche. Y este monto no era lo suficiente para lograr sus objetivos y para ayudar a su familia. Por esa razón, a los 20 años, luego de ahorrar dinero, decide viajar a Milán. Compra, paga. Allá ganaría 400 euros semanales, trabajando en lo único que sabía hacer hasta ese entonces, vender su cuerpo al mejor postor. En Italia también fue muy dura, por ejemplo los albaneses, los marroquines, los ucranianos, o los cabrones que nosotros decimos porque ellos se llaman maniachos, nos agarraban, nos pegaban, nos botaban, nosotros peleábamos contra ellos y si te chapaban te medio mataban, te mandaban al hospital, es feo también. Durante esa vida que tuviste en Milán, tú tenías una vida desordenada, bebías licor. Bebía licor. ¿Robabas también? Te digo que por complacer a los clientes, lo hacía, como te digo, no yo lo hacía por obligación, no lo hacía porque me gustaba ni nada. Pero en esta vida desenfrenada de sexo, drogas, alcohol y dinero fácil, pasaría algo en este hombre que marcaría su vida para siempre. En el 2005 fue deportado a Perú por ilegal y es por esas fechas que se entera de algo aún más importante para su vida. Él ya era papá de una hermosa niña de apenas 6 años. Tú estabas transformado ya en mujer. Transformado, así como usted me ve aquí en los 15, ya así me conoció ella. ¿Tú estás sacrificando tu identidad sexual para de alguna forma recuperar a tu hija y llevar una vida más ordenada o tú ya te aceptas como hombre? Yo creo, Carlito, disculpa que te tutee, yo en sí soy un hombre. Yo soy un hombre y quiero tener esa identidad de Diego. Yo soy Diego, ¿me entiendes? Diego me cuenta que a pesar que ha buscado a su hija incansablemente, no la halla. Sin embargo, él guarda la esperanza que al menos hoy lo vea por este medio. Mi padre lo que hizo conmigo, lo mismo lo he hecho yo con mi hija. Yo quiero que algún día sentarme con ella y explicarle todo. Decirle que la amo y que me perdone si algún día me porté mal con ella. Que yo estoy decidido y dispuesto a cambiar. ¿Tú quieres abrazar a tu hija? Quiero abrazarla, decirle que la amo mucho. Quizá ahora usted esté pensando que es imposible que un hombre pueda de la noche a la mañana decidir cambiar de opción sexual. Pero le cuento que Diego no es el único caso en nuestro país. Existen hombres como Fernando Ñaupari, que a pesar que a los 18 años se cambió de sexo y se casó con un francés, hoy, convertido en cristiano, vuelve a sentirse heterosexual y está felizmente casado con una mujer.
Respaldamos este gesto de nuestro hermano Diego, devolver su cuerpo a su origen. Esta es parte de la fuerza de Diego, su religión, sus hermanos de iglesia y su fe. Fe a la que se aferra para superar sus problemas económicos y familiares, que se le presentan día a día. Diego es para nosotros le llamamos en el término cristiano, una bendición de ver a alguien que, habiendo llevado una vida diferente de lo normal, hoy pueda estar con nosotros trayéndonos lo que llamamos un testimonio de cambio. Hace una semana me crucé con Diego por San Martín de Porres. Él andaba buscando un corazón solidario que lo ayude a quitarse sus implantes. Implantes que le recuerdan su vida pasada y que hoy lo siente extraño. Busco trabajo, me cierran las puertas, varón. Como ustedes ven, tengo faja, tengo que ir fajado y yo no hablo así, tengo que fingir mi voz. Sé cómo hablo, hablo así, ¿me entiendes? O sea, tengo que fingir, ¿me entiendes? Para yo ir y presentarme así como me estoy presentando con su persona, tengo que ir así, ¿me entiendes? Esa voz aguda, esos pechos con implantes y esos muslos ensanchados son la consecuencia del error que dice Diego se arrepiente. Un problema que la Clínica Santa Beatriz quiso quitarle de encima y por ello la primera intervención de extracción de implantes en el pecho correrá por cuenta de ellos. En el caso de él se colocó en las mamas y en las caderas. Y en el caso de él se puede retirar, si no todo, la gran mayoría en una cirugía se puede retirar. And I'm feeling good. Actualmente, Diego trabaja por las madrugadas en el área de jardines de la Municipalidad de Los Olivos. Él necesita cubrir los gastos que también implica el tumor que tiene su madre en el vientre. Y aunque el dinero no alcance, tiene fe. Y esa fe, ojalá tenga resultados. Yo puedo asegurarles que tanto Diego como su madre se lo merecen.